Hello, it's your teacher John. Okay, today's lesson is about the passive voice. ¿Qué será la voz pasiva? So, let's find out. Okay, here we need to differentiate first between the passive and the active because those are the voices that we work in English. Esas son las voces que nosotros tenemos en inglés, la voz pasiva y la voz activa. So let's first check. We use the active voice to say that the actor or the subject does something. Básicamente ese es el que nosotros siempre hemos trabajado en inglés. Utilizamos la voz activa para decir qué es lo que hace un sujeto. Un sujeto hace alguna acción. But the passive, it is focused to say what happens to the object. Básicamente aquí en la voz pasiva el objeto es el que toma el rol principal. Y básicamente con la voz pasiva decimos qué es lo que pasa realmente con el objeto. So, what is the passive voice? Okay, the passive voice is used when the focus is on the action, not on the actor. Básicamente, cuando utilizamos la voz pasiva, nos estamos enfocando más es en los objetos, pero no en quién hace los objetos. So here we have a contrast. Aquí vamos a tener un contraste y vamos a tener que utilizar las dos. Ok, entonces por ejemplo miremos esta oración. My grandfather built a house. My grandfather es el sujeto y el house es el objeto. Entonces básicamente en la voz activa el sujeto hace algo, hace una acción. ¿Listo? Esta es la voz activa. Pero entonces en la voz pasiva lo que nos vamos a enfocar es en el objeto, pero no en quien hace la acción. Entonces aquí el objeto va a ser la casa. Entonces a house, una casa, was built by my grandfather. Una casa fue construida por mi abuelo. ¿Listo? Básicamente en el passive voice nos enfocamos es en el objeto, más no en el sujeto. Ok, what is the structure of the passive voice? Aquí vamos a tener un verbo auxiliar que siempre va a estar presente dependiendo de sus tiempos. Pues es el verbo to be. En presente es am, is, are, en pasado was, were o en sus diferentes tiempos. ¿Listo? Y este siempre va a estar acompañado del past participle. Remember that the past participle is the third row in the list of the verb. Es la tercera columna en la lista de los verbos. Entonces tenemos estas oraciones en activo y vamos a pasarlas a vacío. Aquí tenemos que identificar siempre el sujeto y el objeto. Entonces, someone o somebody stole my bike. Somebody es el sujeto. El objeto es my bike. Entonces siempre aquí en la voz pasiva el objeto es el que va a ser el eje principal de la oración. Entonces my bike was, porque este verbo en voz activa me indica que el auxiliar tiene que ir en pasado. Siempre el verbo principal de la oración en activo, el tiempo, le va a indicar cuál es el tiempo del auxiliar. Entonces, someone stole my bike. Entonces, básicamente, my bike, objeto, el auxiliar was y el verbo en pasado participio, stolen. Entonces, mi bicicleta fue robada. Generalmente nosotros colocamos la preposición by cuando tenemos conocimiento de cuál fue el sujeto en el que recayó el objeto. ¿Listo? Entonces, my bike was stolen by someone. Entonces aquí tenemos esta oración, we made a mistake. Básicamente este verbo está en pasado. Entonces eso quiere decir que el auxiliar tiene que ir en pasado. We made a mistake, sujeto, objeto. Entonces aquí ya no es nosotros cometimos un error, sino a mistake was made by us. Un error fue cometido por nosotros. Cuando tenemos aquí un sujeto, un pronombre personal, aquí lo vamos a cambiar por un pronombre objeto. ¿Listo? Somebody wrote a letter. Verbo en pasado, auxiliar en pasado. Este es el sujeto, este es el objeto. Entonces, a letter was written by someone. Ok,
here we can have in the different tenses. Today we are going to focus on the three main tenses. Vamos a comenzar con el present simple. Present simple va a ser bastante fácil. En presente el verbo principal nos va a indicar en qué tiempo va a ir el auxiliar, que es am, is o are. ¿Listo? Y el verbo en pasado participio. Entonces, somebody cleans this room every day. Sujeto, verbo en presente, objeto. El objeto es this room. ¿Listo? Esta es la partícula, ese es el adverbio de tiempo. Ok, entonces vamos a ubicar primero siempre en voz pasiva el objeto. Entonces, this room, después el auxiliar is y el verbo en pasado participio. This room is cleaned every day. Y podemos colocarle la persona, by someone. Ahora, in past simple. Past simple, el verbo en pasado nos va a indicar que el auxiliar va a ir en was o en were, o sea, en pasado. El verbo principal va a estar en pasado, entonces este auxiliar va a estar en pasado simple también. ¿Listo? Y el verbo principal tiene que ir en pasado participio. Entonces, por ejemplo, the same sentences. Somebody cleaned this room. Verbo en pasado, eso indica que el auxiliar va a ir en pasado. Y este es el objeto. ¿Listo? Entonces, el objeto es el que toma siempre la primera parte. This room was, verbo en pasado participio, cleaned yesterday. Y si queremos colocar quién fue el que hizo la acción, decimos by somebody. Ahora, en futuro, este es el tercer simple. Siempre vamos a colocar el will más el verbo en voz activa. Eso quiere decir que en voz pasiva vamos a mantener el will, el auxiliar va a ser el be, pero entonces no se conjuga ya que el will se toma como si fuera un verbo modal. Verbo que vaya después de will se mantiene normal y el verbo en pasado participio. ¿Listo? Entonces, somebody, sujeto, cláusula de futuro, will, clean, verbo normal, this room tomorrow. ¿Listo? Oración en activo. Ahora, en pasivo tenemos que colocar primero el objeto this room, mantenemos el verbo, el auxiliar del will a futuro. Entonces, this room will, colocamos el verbo to be, como no se conjuga, va normal. This room will be, el verbo principal cambia a pasado participio. El verbo principal es clean, entonces quedaría cleaned. This room will be cleaned tomorrow by someone or somebody. Okay, let's see some example with objects. For example, with what object? Vamos a ver ejemplos con un objeto. Digamos, el objeto en este caso va a ser a letter. Jane wrote a letter. Entonces tenemos que primero identificar en qué tiempo está el verbo en activo, que está en pasado. ¿Listo? Ahora, cuando tenemos un objeto, entonces básicamente la oración en pasivo cambia. Entonces siempre vamos a tomar primero el objeto. Entonces, a letter, una carta, el pasado, el auxiliar en pasado, ya que el principal está en pasado, entonces el auxiliar tiene que ir en pasado. A letter was, verbo en pasado participio, a letter was written. Y colocamos el sujeto que hizo la acción. A letter was written by Jane. Ok, pero ¿qué pasa ahora cuando tenemos dos objetos? El sujeto siempre va a ser Jane. El verbo está en pasado, entonces el auxiliar tiene que ir en pasado. El primer sujeto es una carta y el segundo sujeto es a Jack. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría esta oración en pasivo? Colocamos el último objeto primero, que sería Jack. Jack was written a letter by Jane. Entonces, Jack es la persona a la que le va a recaer la acción. Entonces, no fue una carta, no fue escrita a Jack por Jane. Eso es lo que nosotros diríamos en español. Pero en inglés ubicamos primero el último objeto, que sería Jack was written a letter, colocamos ahora el primer objeto y después el sujeto que la desarrolla. ¿Listo? Ahora vamos a ver con
veamos el último ejemplo. Dice, con un objeto, entonces, we gave information. El objeto principal es información, ¿listo? El verbo está en pasado, entonces, the information, el gave, nos indica que el was el verbo to be tiene que ir en pasado, entonces sería, the information was, el verbo pasado en participio gave es given, entonces, the information was given to the police. Y ahora, cuando tenemos dos objetos, siempre ubicamos primero el último objeto. Entonces, the police were given the information by us. Si nosotros traducimos esta oración, literalmente sería a la policía le fue dada la información por nosotros. Okay, guys, that was all. I hope you learned and try to understand a little bit more about this topic. It is easy, but it is for practicing, okay? So that's all for today. See you in the next video. Bye.